Buenas y bienvenidos a otro programa del Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa. ¡Comenzamos! En este programa vamos a hablar de los juegos que nos llevamos de vacaciones. Empezamos ahora las vacaciones estivales en el hemisferio norte. En el hemisferio sur están las vacaciones de invierno. Un saludo para los amigos de Argentina. En fin, es un periodo de asueto que quizás vamos a compartir con nuestra familia o con amigos que tampoco están tan habituados a los juegos de mesa. Vamos a dar un breve repaso, sobre todo desde mi punto de vista, qué juegos voy a llevar, qué juegos voy a elegir, a fin de tener incluso la oportunidad de jugar a algún juego de mesa. Es verdad que a veces llevas incluso un juego con la esperanza de jugarlo, pero no nos engañemos, tampoco tenemos muchas esperanzas, es una expectativa y nada más. Pero antes de entrar en este tema, vamos un poco a dar un repaso a las noticias, que en mi opinión, porque aquí al final el que manda y el que redacta soy yo, a las noticias más importantes que hemos tenido estos últimos días. ¿Cómo ha entrado esa música? Ha parecido que eran noticias trepidantes, pero bueno, yo no creo que sea para tanto. Bueno, en cuanto al tema de las noticias, fundamentalmente quiero destacar tres Kickstarter que ahora mismo tenemos. El nuevo Kickstarter de el Endeavor, el viaje a las profundidades, ha salido la expansión, podéis apuntaros la expansión y además conseguir el pack del básico. Tenéis también el Coliseum, el tema de organizar espectáculos romanos en el Coliseo, muy bien, es una reedición de un juego anterior con remozado, nuevas reglas, tiene una pinta bastante interesante, tiene una serie de mecánicas que a mí me han parecido, pues bueno, que llaman la atención y además, como todos los Kickstarter, el arte, el diseño, la producción, que es una pasada, quizás incluso un poco demasiado. Y aparte, bueno, realmente son dos cosas, pero van dentro de la misma noticia, tenemos pendientes de empezar dos Kickstarter que a mí también me han parecido interesantes. Uno es el Kickstarter del aniversario del Ascension. El Ascension, juego de cartas deck building, muy interesante, muchísimo éxito, un diseño además muy personal, a la gente le encantó, o sea que mal no lo hicieron. Sale sobre todo el básico con la expansión y además va a haber la opción de la reedición de todas las expansiones. Si os queréis hacer con el Ascension con nuevo arte remozado, una reedición de lo anterior además, ahí para todos los gustos, echarle un ojo. Y también sale un nuevo Kickstarter del Tenburu. Si me lo he dicho mal, me corregís, es que nunca se me queda ese nombre. El Tenburu es un sistema digital para juegos de mesa que vamos a tener, aparte del juego físico, un mat, como un sobremantel debajo, una base que se va a ir registrando todos nuestros movimientos y todas las tiradas de dados y se van a pasar al ordenador. Esto lo que va a hacer es que nos permite guiar tanto la partida como por una aplicación, así como poder jugar con gente que tenga el juego y esté en otros lados. Sale la edición con el Sword and Sorcery, Dungeon Crawler por antonomasia, que también vendió mogollón. Ya veremos a ver qué tal les queda. Fuera del tema de los Kickstarter, ha salido ya la beta o la demo del Frosthaven de ordenador. El Gloomhaven de ordenador tuvo muchísimo éxito, vendió mogollón, muchísimos lo habéis jugado. Yo sé que hay un par que me estáis escuchando que lo habéis disfrutado mucho, pues ya tenéis el Frosthaven. Además, también en cuanto a juegos narrativos, ha salido también la versión en ordenador de Tainted Grail. Tainted Grail, un juego narrativo de Awaken Realms, muchísimo éxito, era un poco duro, frustrante quizás si no te hacías con lo que era el juego, pero ha sido un juego que ha tenido muchísimo recorrido, salió la expansión hace poco en crowdfunding también, a lo mejor digo hace poco y fueron 6 meses, pero bueno, ya me conozco. Esta adaptación de ordenador tiene pinta de un RPG en primera persona que vamos a ir recorriendo los escenarios de la caída de Avalon y nos vamos a ir enfrentando monstruos, bichejos y resolviendo aventuras, en lo cual es un firme reflejo del juego de mesa. La gente está muy interesada, yo tampoco sé decir si me va a gustar o no. El Tainted Grail a mí me gustó bastante. Había que meterse en el juego, había que saber lo que estabas jugando, pero estaba muy bien. Está muy bien, es un buen juego. Y vámonos ya con la parte principal del programa, esos juegos de vacaciones. Como comentábamos al principio del programa, llega el momento de ese periodo de asueto, tenemos que escoger juegos, tenemos un espacio limitado. Es verdad que quizás vais de fin de semana a casa rural con un grupo de juegos, podéis llevaros 2 bolsas de Ikea llenas. Vale, muy bien, pero este no es el objetivo de este programa. El objetivo va a ser un poco hacer una revisión de esos juegos para llevar en una pequeña bolsa, imprescindibles para si se da la oportunidad de jugar. O sea, el plan evidentemente no es jugar, aunque puede surgir
vamos a estar preparados. Paseando juegos, como yo os digo, es lo que le llamo a esto. Con la esperanza de que no siempre vamos a jugar, pero bueno, los juegos ven mundo, que siempre están. Voy a empezar por una serie de juegos grandes, básicamente son los que yo escojo porque voy a ser capaz de llevar solo uno o como muchísimo 2 juegos de tamaño grande, luego puedo acompañarlo de varios juegos medianos y por último de un par de juegos pequeños quizás fáciles de transportar. Como veréis, hay muchísima variedad, muchísimos jugadores y va a depender muchísimo de con quién vais a estar y de las opciones que veáis de sacar juegos más o menos complejos. Para empezar, como juego absolutamente duro de Eurogamers habituales, gente acostumbrada a jugar a juegos complejos, rejugabilidad, opciones y desafiantes, tenemos por supuesto el White Castle. White Castle, juego de Devir, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, muy bien producido, muy ajustado de precio, muy ajustado de componentes y que ha quedado en una caja bastante manejable, en el cual vamos a tener que influir en la corte del emperador, vamos a mandar a nuestros cortesanos que van a tener que estar ayudados por nuestros jardineros, por nuestros guerreros, todos empleados de nuestro clan, conforme les vayamos situando en el tablero, cogiendo unos dados que tenemos disponibles durante esa ronda para ejecutar las acciones, vamos a pisarnos los dados con el resto de oponentes, con el resto de jugadores y vamos a tener que ir colocando sabiamente para primero obtener la acción con los beneficios, los recursos que nos va a dar y además cada vez que tengamos nuestros empleados colocados en el tablero central, las acciones que vamos a poder tener van a ser cada vez más potentes y nos van a dar más beneficios. Euro, que ha tenido muchísima repercusión internacional, muchísimo éxito y más lo que le queda de recorrido. Quizás sí, este White Castle es demasiado euro, demasiado complejo, demasiado duro para vosotros o para vuestros familiares. No queréis tener a vuestro cuñado haciendo chistes sobre geishas o incluso no queréis que se quede mirando de manera hipnótica el tablero durante horas pensando en cuál va a ser la mejor jugada para al final hacer esa miseria de puntos. Bueno, no me gusta en general hablar de juegos del pasado que hoy en día son inconseguibles, quizás de segunda mano, pero a precios exorbitados. Pero me veo obligado porque es uno de los grandes favoritos que tenemos estas vacaciones. En mi caso, estoy hablando del Blood Bowl Team Manager, el juego de fútbol medieval fantástico, uno de los grandes éxitos de la colaboración entre Fantasy Flight y Games Workshop. Games Workshop, ya sabéis, tiene la licencia de Blood Bowl, es un producto propio, juego de especialista, juego de mesa con miniaturas en un tablero, muy bonito, grandes fanáticos, un juego de los que ellos llaman de especialista, están permanentemente en su catálogo, aunque sacan ediciones cada cierto tiempo, pero bueno, en este juego, este Team Manager, es un juego de cartas en el cual vamos a tener una serie de partidos de liga y vamos a tener que ir ubicando de manera más o menos secreta a nuestros jugadores. Vamos a tener que ir moviendo el balón según las habilidades que tengamos y dejando fuera de juego mediante otras maniobras más o menos legales a jugadores del equipo contrario para al final el que consiga la mayor puntuación llevarse el partido a casa. El que más puntúe conseguirá el trofeo de la temporada. Un juego de 2 a 4 jugadores, no sé si lo había dicho ya, es un juego de Jay Lattel, tuvo muchísimo éxito, pero perdieron Fantasy Flight la licencia y entonces ya no lo han podido volver a reeditar, lo cual es una pena. Es un juego fácil de explicar, con una cierta estrategia profunda a la hora de saber lo que va a hacer el contrario, dónde va a usar sus jugadores y dónde tenemos que usar los nuestros para combatirlo. Y además, salvo algún jugador estrella, en general la estrategia de cada equipo está clara, hay una cierta simetría, pero bueno, a lo mejor es en una cosa que, desde luego, si veis de segunda mano un Blood Bowl Team Manager y está a un precio accesible, haceros con él sí o sí. Bueno, quizás estamos en una situación en la que hasta 4 jugadores se os hace poco porque vais a ser más en la sobremesa o incluso decís, mira, es que estoy harto, no quiero tampoco que tenga cartas, tenga ese nivel de que tenga que pensar. Bueno, entonces recomendaría también, gran éxito de hace unos años, sería un Rate and Roll si tuviera dados, no los tiene, estoy hablando evidentemente de Welcome, hacia el perfecto hogar, juego en el que teníamos que ir sacando unas cartas que nos iban a ser unos números, nos iban a dar unos números en una especie de bingo. De hecho, sacábamos 3 cartas por turno y teníamos que escoger una de ellas y íbamos a apuntar en nuestro tablero individual ese número en una calle. Nuestro objetivo, ir completando, ya os digo, como un bingo, todas las casas de la calle con los números y además respetando la numeración de menor a mayor. Hay una serie de, evidentemente, reglas añadidas, vallas, piscinas, para aumentar los puntos que le añaden complejidad al juego, pero la base es esa, siendo uno de los grandes éxitos de este Welcome hacia el perfecto hogar. Sus jugadores es de 1 a 6 jugadores y la partida dura unos 25 minutos. De todas maneras, como todos es un juego simultáneo, todos jugamos a la vez, no hay tiempos muertos, salvo cuando alguno se retrasa contando la calle, pero bueno, con una colleja lo tenéis solucionado, pero además también si alguien tuviera una máquina de fantasía, una cosa impensable en el mundo moderno como una fotocopiadora o una impresora, podría imprimir
tableros, porque en el juego básico vienen 6, pero nada os limita, quizás algún derecho de propiedad intelectual, pero bueno, incluso compraros 2 juegos y así salvaríais la pelota, os compréis 2 juegos, juntéis todos los tableros y podréis jugar hasta 12, porque realmente esta limitación de jugadores es una limitación física, por los tableros que vienen, no por las reglas o por el equilibrio del juego. Así que si queréis jugar, no sé, 26 miembros de una familia, sois mormones o lo que sea, pues este va a ser vuestro juego. Pero, y si pensáis que decís, bueno, eso está muy bien, pero a mí me gustaría un tema un poco más, que no sea tan continuo, los ride and roll no me emocionan, sigo queriendo algo cooperativo, pero algo que quizás sea fácil de explicar, más ágil. Bueno, en ese caso yo me llevaría el Middle Age. El Middle Age, juego que es una reedición lo que ha salido últimamente, lo que pasa es que la edición ha sido preciosa, con una vidriera y unas fichas de cartón buenísimas. Juego de 1 a 5 jugadores y que tiene una duración de 30 minutos por partida, en las cuales vamos a reflejar un noble que va a ir recorriendo su feudo y va a ir construyendo pues diversos, bueno, yo no sé cómo definirlo, pero lo que va a hacer va a ser trazar un plan de ordenación urbana en el medievo y va a ir dedicando y seleccionando a qué se va a dedicar cada una de las zonas para tener el mejor reino. Va a poder ir escogiendo qué van a ser molinos, qué van a ser aldeas, qué van a ser mercados. Tenemos muchos tipos para escoger. En concreto, 8 tipos de zona que podemos construir. Esto nos va además, es una mecánica muy sencilla, vamos a tener una serie de hileras colocadas y cada hilera va a tener unas columnas que van a ser iguales al número de jugadores más su. Como jugadores vamos a ir teniendo que escoger por orden qué loseta es la siguiente que nos vamos a querer llevar y la loseta que abandonamos es la que vamos a incorporar a nuestro reino. Esta loseta, al incorporarse, según unos iconos que representa el tablero individual de jugador que tenemos, donde lo vamos a añadir, van a ir van a ir desatando una serie de efectos y esto nos va a ir puntuando. Como por ejemplo, pues los molinos nos darán más monedas cada más molinos que tengamos y además, bueno, pues tendrán una serie de sinergias con otras secciones, con otras construcciones o con otros terrenos que podremos adquirir. Esto, evidentemente, de cara a tener la mayor cantidad de oro al final del turno, al final de la partida, que van a ser los puntos. He dicho al principio del bloque que era cooperativo, no, es competitivo. De ahí el tema de los puntos y del oro, que quede claro. Bueno, demasiado competitivo, una vez más se acaba la partida, la gente se cabrea, no nos hablan, hay que recoger la mesa y es toda una pelea. Vale, no os preocupéis, vamos con un cooperativo. Esta vez el símbolo arcano, juego cooperativo sobre cómo resolver una crisis que se ha desatado en el museo donde trabajamos. Y es que resulta que, una vez más, a la puerta de nuestro despacho se origina el apocalipsis que amenaza con acabar con toda la humanidad, en nuestro museo, en nuestro mismo lugar de trabajo, o como trabajadores también, o como visitantes. Y es que, joder, siempre nos toca a nosotros. Así que nada, otra vez que nos tocará remangarnos a fin de salvar al mundo, esta vez como académicos o visitantes de un museo que pasaba por ahí, ese soldado, mafioso, borracho, etcétera, todo casualidad. Bueno, el símbolo arcano es un juego cooperativo en el cual vamos a tener que hacer una serie de tiradas de dados para obtener unos símbolos que consigan superar el desafío en el que nos encontramos. Bien puede ser para acabar con un monstruo o bien puede ser para solucionar o superar uno de los desafíos que tenemos delante. Cosas como tener que abrir portales, ir a otros mundos, acabar con determinados villanos o incluso de cara a derrotar al primigenio que hemos elegido al principio de la partida. Tenemos varios para que el juego sea más rejugable. Vamos a tener una serie de dados, algunos los vamos a poder tirar per se, algunos los vamos a tener que tirar usando o consiguiendo determinados objetos o hechizos y vamos a tener una serie de salas del museo, unos desafíos que tendremos delante para explorarlos y conseguir esos símbolos. Si lo conseguimos, obtendremos la recompensa. Si fracasamos mediante los dados, ya os he dicho no poder juntar los símbolos, pues sufriremos el castigo, que pérdida de cordura, pérdida de salud, lo que sea. Además, es un juego ya un poco más largo de lo que venía comentando. Dura la partida, dependiendo del primigenio, de 1 a 2 horas. Tenemos una gran cantidad de investigadores para elegir y además podremos estar jugando hasta 8 jugadores, de 1 a 8 jugadores, que no está nada mal. También hay que tener cuidado porque es verdad que el intraturno se os puede hacer un poco largo. Juego de Fantasy Flight, además, como todo lo que hacía Fantasy Flight de Arkham Horror, está primorosamente ilustrado, las mismas ilustraciones, el mismo estilo, fenomenal. Igual que sacaron el Arkham Horror de tablero y luego sacaron el de cartas, pues todo sigue el mismo ámbito. Muy bien, han vendido mogollón y por eso siguen sacando puntos. ¿Por qué? Porque venden. Y además por buenas razones, con muy buen motivo. Con ganas de más cooperativo, menos intraturno,
Vale, tenemos una novedad que ha sacado De Beer también, esperada, sobre todo la edición en castellano, ya teníamos la edición en inglés desde hace bastante tiempo. Estoy hablando de Cazabombas en el cual tendremos que interpretar a un equipo de animalitos que son, por lo que sea, los artificieros destinados a salvar el día. Juego cooperativo de 2 a 5 jugadores, además cada partida dura media hora, muy oportuno. No os preocupéis porque una gran ventaja de los juegos de mesa es que siempre se pueden volver a repetir para intentar enmendar los fracasos. En este juego, que tiene quizás menos propio para vacaciones, un modo campaña, vamos a ir mejorando y cada vez vamos a tener acceso a casos más complicados, vamos a representar esta escuadrilla de desactivación de explosivos. Vamos a tener una mecánica muy sencilla, unos atriles delante de nosotros con una serie de cables que solo vamos a poder ver nosotros. La mecánica básica, mediante una serie de pistas, evidentemente sin hablar, vamos a tener que ir seleccionando cables de nuestro atril y cables del atril de los compañeros para ir coincidiendo los números, esquivando los cables rojos, que son los que van a detonarla. O por errores también vamos a detonar la bomba. Juego de complicidad donde vamos a tener que usar además las herramientas y las habilidades extras que estamos consiguiendo para desactivar cada vez bombas más complicadas. Según la complejidad del escenario, pues tendremos más o menos cables o cables al azar que no sabremos muy bien qué números tenemos para localizarlos. Es un juego que tuvo muchísimo éxito, muchísimas risas y una estética muy interesante. Además de PvP, salió muy bien. O sea que incluso si no os lo vais a llevar de vacaciones, es una gran opción para la ludoteca. Y aprovecho este paréntesis antes de pasar a otro juego cooperativo para deciros que os suscribáis, le deis a la campanita, le deis al me gusta, nos comentéis en YouTube, nos sigáis, nos persigáis, etc. Estamos en redes sociales, estamos en Spotify, nos podéis dejar comentarios, etc. Suscribiros, comentarnos, nos da una gran visibilidad, nos ayuda a crecer y a que la gente piense que somos más interesante. Luego lo escuchan y es mentira, qué desilusión, pero bueno, pero ya nos hemos llevado la reproducción y eso está muy bien. Además también os recordamos que sección de correo electrónico, elreinodeldado@gmail.com, donde podéis mandar sugerencias, amenazas, anónimos, lo que sea necesario. Asimismo también las redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera. Cualquier sugerencia, comentario, crítica constructiva o destructiva, le haremos menos caso, pero bueno, la leeremos igual. Estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y gracias por ese like. Tengo menos like que el número de reproducciones, así que no me hagáis iros a buscar casa por casa. Gracias. Y después de este amable consejo publicitario, vamos con el último, como tal, juego cooperativo gordo para varios jugadores. Le dedicamos el programa anterior, no me voy a alargar mucho. Estamos hablando del Diciset, este zombicide que han sacado un poco descafeinado, básico, con menos material, más ajustado de precio y una caja más pequeña, lo cual lo hace bastante accesible para llevárselo de vacaciones. Ir con los otros zombicide por allí era una especie de cajón inabarcable que teníamos que ir acarreando, y eso si no queríamos llevar expansiones. Este zombicide, ya os digo, no me voy a detener mucho en él, tenéis el programa anterior, juego cooperativo, mucho tirar dados, 4 jugadores, vamos a llevar cada uno un héroe, nos vamos a enfrentar a hordas de zombies, comportamiento automático, muy fácil de resolver y por lo tanto turnos muy rápidos. Llegamos, tiramos una barbaridad de dados, vamos subiendo nuestras habilidades y teniendo cada vez más capacidades para repartir más y vamos a tener que intentar completar la misión antes de que los zombies nos den. Cada vez que subamos de nivel aparecerán más zombies y la dificultad del escenario será mayor. Además, tiene varios escenarios, en largas que queremos jugar varios escenarios distintos, cada vez de menos complejo a más complejo, pues tenemos eso. Muy bien, muy recomendable, las miniaturas están chulos, los standees de los zombies funcionan perfectamente, es una versión más barata porque en vez de miniaturas de zombies trajeron cartón, muy bien editado, muy bien producido y una gran oportunidad para descubrir el zombicide sin gastarse los 100 y pico euros que vale cada base, que ya es que hay que ahorrar hasta para intentar iniciarse en algún tipo de licencia. A continuación vamos con las cajas más chicas dentro de cajas grandes que denominaba como para llevarse solo uno de viaje con la oportunidad de jugar. Estamos hablando ya de los juegos Duel, juegos competitivos o cooperativos a 2 jugadores. Hemos subido una explosión de juegos Duel. Si vais a ver que una vez más va a haber solo una persona que os apoya a muerte con la que vais a poder jugar esas noches de madrugada mientras yendo a la cama, pues bueno, esto es una... Para empezar, vamos a empezar con uno de los cañones de la temporada. Se ha vuelto a reeditar, vuelve a estar disponible. Adelante con él porque es una joya. Estoy hablando, por supuesto, del Sky Team.
Juego a 2 jugadores cooperativo, que nuestra intención es aterrizar bien, de la mejor manera posible, un avión comercial. Para ello, uno encarnará al piloto, el otro encarnará al copiloto. Vamos a tener determinados aeropuertos con determinados... Empezar, relativamente sencillo, de tirar unos dados. Tendremos una ronda de comunicación antes de tirar los dados, hablaremos de cuáles van a ser nuestros objetivos para esto. Tiraremos los dados y estos 3 dados que tenemos cada uno los vamos a ir ubicando en diversas zonas del tablero de control que compartimos. Muy importante, pues tener un poco de coordinación a la hora de poner dados en determinados componentes, como son la radio para ir despejando el espacio aéreo, los motores para llevar un poco la velocidad o incluso el timón para que el avión no cabecee de más. Vamos además de tener que tener cuidado con los motores, con el CEO, para mantener quizás el avión en lo posible, esperamos. Además, vamos a tener que ir colocando pues los flaps en posición para ir reduciendo cada vez más la velocidad, los frenos para, a la hora de llegar al aterrizaje, pues poder detener el avión con las mayores garantías, etc. Una importante gestión de los dados, saber qué tenemos que hacer con los dados que nos han salido y saber qué va a hacer el compañero. Si nosotros hemos metido en navegación a la hora de hacer el paneo, la inclinación del avión, un 1 y nuestro compañero no os voy a hacer spoiler, pero el resultado probablemente no vaya a ser muy... No son 3 dados, perdón, 4 dados por ronda. Es un juego quizás con, que el tema del cockpit está muy bien, el tema de los así demás son graciosos, pero una vez más, juego bien producido, unos componentes densos que dan mucha versión. Desafiante, crea complicidad y además provoca risa cuando descubrimos que hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo en nuestras sugerencias sobre qué había que hacer. Ya os digo, muy recomendable. Si estáis a tope con los duel, pero no tanto con cooperativo, otro de los monstruos de la temporada ha sido evidentemente El Señor de los Anillos, Duelo por la Tierra Media. Juego heredero del Seven Wonders Duel, buenísima mecánica, muy bien adaptada a Duelo en la Tierra Media. Si tenéis el Duelo en la Tierra Media, fenomenal. Si tenéis el Seven Wonders Duel, también fenomenal. Funcionan muy bien ambos. Quizás tengo un poco más mi corazoncito en la versión de los Anillos ilustrada por Dutré, pero al final muy bien. Vamos a tener una serie de capítulos, unas cartas por capítulo, y vamos a tener que ir eligiendo cartas y jugando. Podemos pagar el coste, tenemos una serie de alternativas. Algunas cartas empiezan boca arriba y otras empiezan boca abajo, a la hora de prever cuáles son las jugadas que más nos van a interesar, tener ese estratégico, y además tenemos que tener en cuenta que hay varias condiciones de victoria. O sea, el oponente puede ganar todas las razas de la Tierra Media con él, por haberse hecho con el anillo, por haber conquistado toda la Tierra Media. Importante, saberse las cartas. Cada capítulo tiene sus cartas especiales que van a desencadenar el final del juego, con lo cual es importante que sepamos qué cartas van a salir y cuáles necesitamos para intentar ganar nuestra estrategia. Si el oponente se despista, nos hacemos con la carta necesaria para unas ganas de victoria, vamos a ganar. Si nos pistamos y le dejamos ser fuerte, por ejemplo, con varias cartas de razas, quizás al final no seamos capaces de quitarle esa última quesita para hacerse con la... Estaba muy bien, una caja chiquitita, también de PvP anda gustado, y tenía pues una serie de tokens de madera muy llamativos. Ya os digo, Dutré además es un ilustrador francés que se está hurgando todo, pero que es muy llamativo y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Se agotó totalmente como el anterior, pero lo han vuelto a editar y ya vuelve a estar disponible. Es evidentemente a 2 jugadores y en jugaros los 3 capítulos os gastáis media hora, o sea que es pim pam. Y vamos ya con los juegos ya de caja más mediana, no todavía caja pequeña. Juegos pequeños, caja pequeña no vamos a tener muchos, pero sí, pues caja mediana, se pueden ubicar mejor y podemos tener quizás más opciones. Vamos a empezar con un clásico. Aquí ya voy a ir acelerando un poco porque si no es eterno. Empezamos con Ciudadelas. Ciudadelas es un juego que vamos a tener cada uno que escoger por turno un rol, nos vamos a ir pasando los roles y vamos a tener que ir construyendo distritos. Las cartas que tenemos en la mano, pagando el coste y poniéndolas en. Tendremos determinados efectos. Lo interesante, los roles se van descubriendo por turno y es importante pues saber qué roles nos conviene coger, cuáles no nos conviene coger. Como por poneros un ejemplo muy rápido, vamos a tener el arquitecto que va a poder construir 2 distritos, bajar 2 cartas en un turno pagando el oro correspondiente. ¿Quién lo va a coger? Quien tenga mucho oro. ¿Quién tenemos también como personaje? El ladrón y el asesino. Intentar robar o matar al arquitecto. Importante, si tiene mucho oro y van a sospechar que somos el arquitecto, pues quizás no coger. Esta es una de las mecánicas fundamentales del juego. Es una cajita pequeña, tiene muchísimos años este juego, ha sido un juego con mucho recorrido y mucho éxito. Sobre todo, además también es importante que es un juego para bastantes jugadores, ¿vale? Dice que se puede jugar de 2 a 8 jugadores, pero yo, cuanto más cerca estéis de 8, considero que el juego va a ser, es evidentemente competitivo. Vamos también con otro juego competitivo. Ha salido la versión mini,
y es una maravilla. Si yo ya recomendaba el juego como tal, esta versión mini es imprescindible. Estoy hablando evidentemente del azul. El azul en el que vamos a reflejar, pues vamos a hacer una decoración de azulejos portugueses. Quien no conozca el azul, vale, lo voy a describir, ¿vale? Pero es un juego mundialmente conocido. Este juego en concreto, igual que su hermano mayor, es un juego de 2 a 4 jugadores, dura de media hora a 45 minutos la partida. Vamos a tener una serie de mercados de azulejos disponibles y además unos tableros individuales. Durante nuestro turno vamos a escoger uno de estos mercados donde cogeremos unos azulejos de un color, ¿vale? En los mercados hay azulejos de todos los colores. Los azulejos que no queramos irán a la zona central. O, si queremos, podemos coger todos los azulejos de un color que haya en la zona central. A la hora de colocarlos, vamos a tener que escoger una de las hileras de nuestro tablero individual y colocar estos azulejos. Dependiendo de la fila en la que lo coloquemos, necesitaremos más o menos azulejos del mismo color para colocar uno en nuestro tablero final. Además, a la hora de colocar estos azulejos, puntuaremos por la colocación del azulejo, por los azulejos que tengamos adyacentes y bonificaciones por completar filas o completar columnas. Es un juego con mucha profundidad, unas reglas muy sencillas, ha tenido mucho éxito siempre que lo he sacado porque además te permite ir colocando azulejitos sin tener en cuenta mucho los puntos y tampoco el hecho de que los jugadores vayan por delante te bloquea, con lo cual muy bien. Es un gran recurso a la hora incluso de sacar a alguien a un juego un poco más complejo de los que está acostumbrado. Además, esta edición de viaje, aparte de ser más transportable, más fácil de llevar, más pequeña, viene con un relieve en los tableros individuales que permite colocar las fichas y moverlas quizás sin que se desplacen todas. Vale, no son magnéticas, ¿vale? No va a aguantar que le deis mucha caña, pero sí que es verdad que a la hora de jugar en una mesa central con tener los tableros en la mano, en el sofá, etcétera, pues bueno, no es tan fácil que se cambien y se fastidie la partida como su hermano mayor. Así que ya os digo, muy bien. Si lo localizáis, desde luego echarle un ojo porque es una muy buena opción. Después de la fiebre que hemos pasado con los Ride and Roll, no podíamos dejar de sacar pues 2 representantes por lo menos. Están muy bien, son siempre una gran opción, sobre todo por ese intento de jugar de una manera simultánea o quizás no simultánea, pero sí que no haya tanto tiempo muerto, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una novedad de maldito del mes de junio, el Walk and Roll, en el cual vamos a tener que hacer un restaurante coreano donde tendremos que componer una serie de recetas con los dados que nos van a salir. La mecánica, como todos los Ride and Roll, es muy sencilla. Vamos a tener una serie de dados de color blanco, que si no recuerdo mal eran 4, y una serie de dados de color rojo, que son 2. Nosotros vamos a tirar, vamos a tener 2 reroll, vamos a volver a tirar esos dados otras 2 veces en la combinación que queramos. Y nos vamos a quedar con los dados al final que decidamos. El truco es que todos los jugadores van a usar los dados blancos, pero solo nosotros vamos a poder usar los dados rojos en nuestro turno. O sea que hay que intentar escoger la opción que más nos favorezca a nosotros y que más para que más perjudique a nuestros oponentes. Es un juego de 30 minutos, a 45 minutos por partida y de 1 a 5 jugadores. Hay un modo solitario. Además tenéis también 2 versiones, una versión más simplificada para cuando queréis gente que no está muy habituado al tema de las mecánicas de los Ride and Roll y una versión ya más compleja. La simplificada yo también la he jugado y he de reconocer que es muy divertida en cualquiera de las 2 versiones, o sea que no os estéis quedando con una versión descafeinada. Al final, el que haya combinado mejor sus ingredientes para obtener el mayor número de recetas y platos especiales, pues triunfo. Aparte, evidentemente, según vayamos consiguiendo platos, con bonificaciones, ingredientes que se sumarán a nuestra despensa, etcétera. Un par de giros, evidentemente, para aumentar la rejugabilidad y la diversión. Es verdad que en este Walk and Roll vamos a ir tirando por turnos, va a haber uno que hace las decisiones y al final el resto nos vamos a quedar con los dados que nos deje. Si queremos algo que sea como más simultáneo, tenemos ya lo que es un clásico, el Railroad Inc. Railroad Inc., que tiene 2 ediciones, da igual, edición roja o edición azul. Hay una serie de opciones especiales, dependiendo de la edición, pero que sinceramente, no os voy a engañar, os da igual. Este es ya un Roll and Ride más clásico, de 1 a 6 jugadores. Vamos a tener un tablero individual con una serie de casillas, un grid, una matriz, y vamos a ir tirando los dados cada ronda. Los jugadores vamos a jugar con todos los dados que salgan. Vamos a coger esos dados y vamos a tener que ir dibujando conforme a esos dados que salgan carreteras y vías férreas. Tendremos la opción de que salir carreteras y vías férreas, tendremos la opción de que tengan curvas, de que tengan determinadas combinaciones y además incluso si ese por lo que sea no nos viene bien, tenemos también la opción de tachar una de las jugadas especiales en nuestro tablero y hacer el dibujo abajo. Juego que tuvo muchísimo éxito, juego chiquitito, también muy ajustado de precio, hasta 6 jugadores y además simultáneo. Al final, motivo de victoria, la razón de la victoria es que el que haya conseguido secciones más largas y conectar más secciones, pues triunfa como la Coca-Cola. Muy bien, ya os digo que
nada de tiempo muerto, muy simultáneo y se pueden jugar varias partidas en una sola sobremesa. Yo desde luego es uno de mis favoritos, aunque quizás en el grupo de juego no ha tenido tanto éxito como yo creía. A lo mejor es por el problema de la visión espacial, el tema de girar los dados, la gente bueno, no sé. Ya hemos pasado de los Write and Roll y vamos a ir con lo que ha sido también una moda que ha arrasado últimamente. Tenemos muchísimos exponentes. Yo me voy a basar en dos, quizás los que más me han gustado. Por un lado, tenemos un cooperativo que es de bazas, estoy hablando, perdón, de los juegos de bazas, juegos de cartas, ya sabéis, vamos con palos, tenemos que tirar diversas cartas del mismo palo intentando superar para llevarnos la baza, lo que llaman Tricker Games. Tenemos dos cooperativos, es lo que he traído. Juegos competitivos de bazas, la verdad es que no me he puesto muy por la labor porque al final, oye, con una baraja española pues siempre tenemos juegos de bazas. Tenemos la tripulación, tanto en la versión que teníamos, que era la expedición, como esta segunda versión, la tripulación, con unos escenarios más variados porque es sacando cartas. Al final es una expedición submarina, la anterior era espacial. Vamos a tener una serie de jugadores que vamos a repartir todas las cartas y vamos a tener que cumplir los objetivos. Que un jugador se lleve X bazas, que otro no se lleve ninguna, etcétera. Al final, evidentemente, no se puede hablar, porque solo hay que comentar, sin decir las cartas que tenemos cada una, cuál es la posibilidad de cumplir los objetivos, si es alta, si es baja, no lo vamos a conseguir ni de coña, y se van a repartir esos objetivos. Al final, muy importante, saber qué cartas han salido, cuáles quedan por salir, hacerse una idea de qué cartas le quedan en la mano al resto de compañeros según las jugadas que han hecho, etcétera. Está muy bien, juego con muchísimos escenarios que a veces complican muchísimo el tema de las jugadas, o también podemos hacer a un nivel más fácil si tenemos un juego quizás de gente menos acostumbrada a fijarse en lo que está pasando a su alrededor. La tripulación, desde luego, juego pequeño de Devir, también un gran éxito y muy recomendable. Y si quizás la tripulación os parece pues que queréis algo con un poco más de recorrido porque os parece que siempre es lo mismo a pesar de la dificultad de las diversas misiones que tiene la campaña, tenemos ya un juego de bazas con una campaña muy marcada, como es El Señor de los Anillos, el juego de bazas. El Señor de los Anillos es un juego que ha salido también este año, si no recuerdo mal, juego en el cual vamos a tener la misma mecánica de bazas, vamos a tener determinados palos y vamos a tener que ir consiguiendo llevarnos, según el escenario, pues las bazas, que a otro no se lleve ninguna, etc. Además, el añadido a los juegos de bazas tradicionales, su modo campaña. Cada vez que vayamos avanzando vamos a ir desbloqueando nuevos capítulos, no os voy a decir lo que pasa por no haceros spoiler, pero se van a ir complicando quizás un poco las cosas, vamos a ir añadiendo nuevos personajes, aparte de los iniciales, evidentemente siguiéndose de los anillos, los primeros personajes que tenemos son los hobbits, pero después iremos viendo cómo se apuntan el resto de miembros de la compañía y cómo cada vez son mayores los peligros que hay, incluso vemos nuevos palos en la baraja. Este Señor de los Anillos es importante, es de 1 a 4 jugadores, mientras que el anterior, la tripulación, era de 3 a 5. A lo mejor la decisión nos viene tanto por lo que os apetece jugar, sino con el número de cuñados que se apuntan. Continuamos con una de las novedades más esperadas que tuvo Maldito, lo podéis también incluso probar en la Board Game Arena, ya sabéis, esa BGA, esa plataforma digital de juegos de mesa. Estamos hablando del Faraway. Faraway es un juego de, no dirían cartas, ¿vale? Son unas tarjetas. Vamos a tener 2 en la mano y vamos a tener que escoger cada turno una serie de tarjetas que al final son regiones para explorar. Vamos a ir viendo determinadas regiones y estas regiones van a tener una serie de condiciones para tener esos puntos de victoria, o también van a dar una serie de recursos. ¿Cuál es el truco? El truco es que nosotros vamos a ir explorando de izquierda a derecha y tenemos que cumplir las misiones de derecha a izquierda. En un momento dado, si nosotros vemos una misión que nos exige, por ejemplo, 5 runas, lo invento, pues vamos a tener que tener la seguridad, o por lo menos la confianza, de que en los próximos turnos vamos a ser capaces de ir bajando estas 5 runas. Además, las cartas están numeradas y normalmente es mejor, de cara a obtener beneficio, ir jugando las cartas de manera incremental de menor a mayor. ¿Qué pasa también? Que cuando nosotros jugamos de menor a mayor, las cartas mayores suelen tener cartas con más requisitos y menos recursos que las menores, con lo cual toda la mecánica del juego nos impulsa a esa elección de qué es mejor en este momento, llegar hasta elegir las misiones de mayor valor y luego bajar de golpe nuestra valoración de la última carta jugada para ir obteniendo los beneficios otra vez de ir jugándolas incrementalmente, o cómo, en qué momento se producirá esto. También es un juego que gana mucho sabiéndose las cartas y que va a ir avanzando conforme vayamos jugando más y más partidas. Cada vez va a ser más interesante porque las estrategias van a dejar de basarse en la suerte y en intentar que nos salga la carta que necesitamos. Este Faraway es un juego de 2 a 6 jugadores y además dura media hora la partida. Por partida
Media hora está muy bien y además permite, pim pam, darle otra vez reseteo al juego y volver a jugar. Es un juego además que se goza repitiendo las partidas, intentando superar, aunque sea de manera particular, los puntos que hemos sacado. Ya os digo, todo esto son juegos de cajas más o menos pequeñas, ¿vale? Hombre, no son barajas de cartas, pero son cajas pequeñas que caben en cualquier lado. Bueno, en el caso de que queréis llevar un juegazo en una caja pequeña, una vez más volvemos, no me gusta, pero vuelve a ocurrir, entramos en un juego prácticamente inconseguible hoy en día. Por lo que sea, señores de Devir, si escuchando esto, creo que tenéis los derechos. Estoy hablando de una de las joyas de Homoludicus, Gloria a Roma. Gloria a Roma es un juego de cartas, en unos tableros de cartón, pero básicamente son cartas, en el cuales vamos a tener que reconstruir la ciudad de Roma después de un pequeño asuntillo que tuvieron con un... Es un juego de 2 a 5 jugadores y dura aproximadamente 1 hora por partida. Juego chiquitito, salía muy bien de precio, no sé si en su día costaba incluso 20 o 25 euros, alguien me lo podrá confirmar. Es un juego en el cual vamos a tener una serie de cartas en la mano, vamos a ir jugando una serie de cartas al centro de la mesa que van a formar parte de las siguientes jugadas. Muy importante ver qué es lo que se va quedando dentro de la mesa, porque nos va a repercutir en nuestras jugadas futuras, y además vamos a tener esa serie de cartas en la mano que van a cumplir determinadas funciones. Pueden ser, cuando las juguemos, pues jugar la parte de arriba y que sea un edificio, jugar la parte izquierda y que sea un cliente, como tendrían los romanos, jugar la parte derecha y que sea un artesano o un obrero, y jugar la parte inferior y que sea un material de construcción. Al final de cada carta hay muchas opciones y hay que ir viendo cómo vamos a construir nuestro motor de generación de recursos, porque a la hora de determinadas acciones, cuantos más clientes, cuantos más recursos o cuantas más opciones tengamos de ese tipo, más potente va a ser nuestra acción. Es un juego que, ya os digo, es un juego complejo, es un juego con unas instrucciones que quizás no son muy largas, pero hay que pillarles el truco, porque sí que tienen un par de mecánicas nuevas que no son fáciles de pillar de inicio, pero es un juego muy sólido, fantástico, con mucha rejugabilidad y mucha profundidad. Y además es verdad que dan ganas de jugar más partidas. Y además la última edición, las ilustraciones eran una maravilla. Y los inicios de este juego fueron terribles porque creo que estaban dibujados por el hijo del autor. O sea que era como si yo me ponía a dibujar unas letrinas rojas. Fatal. Está agotadísimo, es inconseguible buscarlo de segunda mano, me parece que está carísimo, pero si lo encontráis, adelante. Y si no, oye, por favor, decirle a Devir, saca este juego porque es barato, fácil de producir, barato y fue un éxito en ventas en su época. No sé qué ha pasado con los derechos porque no lo hemos a ver. Para terminar, con dos jueguecillos ya de cajas más o menos pequeñas, tenemos el Skull, el juego de faroleo, es el juego de los posavasos. Han salido varias versiones, incluso las versiones se pueden combinar, pueden jugar, si no recuerdo mal, hasta 6 jugadores. Correctísimo, me confirman de 3 a 6 jugadores, pero si lo juntáis con posavasos de otras ediciones, pues adelante. En ellos vamos a tener que ir colocando posavasos hasta que uno se planta y dice cuántos posavasos puede levantar sin enseñar ninguna calavera. Dentro de los posavasos tenemos posavasos con el mismo anverso, pero en el dorso es igual, pero en el anverso, en la cara, lo que tienen es o rosas o uno de ellos una calavera. Tenemos que ir colocando posavasos y en un momento dado no hay mus, se deja de colocar posavasos y vamos a tener que ir por turno diciendo cuántos posavasos seríamos capaces de levantar sin enseñar ninguna calavera. Truco, además, que tenemos que ir incrementando el número de posavasos que dijo el anterior hasta que el resto pasen. Una vez que ya lleguemos a la conclusión de quién es el que apuesta más posavasos que puede levantar sin enseñar calaveras, poner a levantarlos y si enseña una calavera, fracasará. Tendrá que devolverle los posavasos a quien sea y devolver uno de sus posavasos a la caja. Así que, en fin, ya sabéis, es un tema de mentiroso, pero bueno, con posavasos. También podríamos meter aquí el perudo, el mentiroso de toda la vida con cubiletes, pero no lo he incluido porque el tema de los Write and Roll, al final tirar los dados sí que hace ruido, pero no es tan molesto como un juego de cubiletes que al final hay un machaque de dados importante. Yo por eso quizás, salvo que sepa la casa a la que vamos a ir y que vamos a estar solos, no llevaría el perudo, este mentiroso, muchos dados, mucho ruido y además la verdad es que de tamaño anda bastante crecido. Vale, vamos a seguir. Salió una edición con una caja más grande, pero también hay una opción de caja pequeña. Estoy hablando del Saboteur, juego de iniciación, juego fácil, de reglas sencillas y además con roles ocultos y posibles trajes. ¿Qué más podéis pedir? En el Saboteur, bueno, lo habréis visto en todas las tiendas, juego de Mercurio, en el que una serie de enanos van a tener que intentar llegar al oro de la mina. Vamos a tener unos puntos de salida y vamos a tener que ir colocando cartas para llegar a este oro. Además, habrá saboteadores que lo que intentarán es quedarse ellos
ellos solos con el oro y que no lleguemos. Entonces, pues bueno, hay que decidir, hay que ver con quién usamos, ir colocando las cartas de los pasillos para intentar, ya os digo, llegar a este destino. Además, hay diversas herramientas, acciones extra para darle un poco más de complejidad al juego, pero al final siembra el caos y la desconfianza. Está muy bien. Además, es un juego que pueden jugar de 2 a 12 jugadores. En una chiquitita, ya me diréis vosotros cómo podéis tener entretenidos a 12 personas. Ahora bien, ya os digo, preparar la mesa porque a lo mejor el tema se crece un poco de más. Es necesario una mesa grande. Luego, aparte, he estado dudando si incluirlo o no. Vamos a entrar ya prácticamente en los juegos de cajas pequeñas o quizás un poco juegos para todo. Yo, si habéis tenido la oportunidad, recomiendo el Fiasco de Edge. El Fiasco es un juego narrativo. El juego en sí es un librito. Hacen falta dados de 6 de 2 colores, blancos y negros, o rojos, o lo que prefiráis, 2 colores, en los cuales vamos a crear una situación explosiva, siguiendo el guión que nos propone el libro. Hay varios escenarios, incluso salió nuevos escenarios por internet o en otra expansión, creando una situación explosiva como la que sería Fargo. Pues hay dinero, hay rencillas, hay cualquier situación crítica, dramática, que nos empuja al límite. Y entonces, al final, vamos a tener una serie de decisiones, de narraciones, en las cuales vamos a tener que coger dados de colores, vamos a tirar estos dados de 2 colores y vamos a tener éxitos y fracasos, que no son como tales un éxito o un fracaso personal, sino cómo se va torciendo la situación. Y al final vamos a tener una serie de cambios de dados de mano, vamos a pasar dados de un color a un lado, al otro, según cómo han ido nuestras acciones. Al final, lo bueno es tener muchos dados de un color, sean buenos o malos, porque ya lo decía Ignatius Farray, si no vas a hacer un buen show, no va a ser tu mejor show, por lo menos intenta que sea el peor. A veces, si quieres fracasar, es mejor fracasar a lo grande, si ya ves que es inevitable. Está muy bien Fiasco, es verdad que es un juego narrativo que siempre tiene una complejidad para explicarlo, pero oye, es un librito que cabe en cualquier lado y ya si tenéis dados, pues ¿para qué queréis más? Yo desde luego es una opción muy interesante, pero quizás un poco compleja de explicar a alguien que no esté muy metido en el tema o que no tenga mucho interés en hacerse. Luego aparte, tenemos otro juego clásico, entre comillas, para los que nos gustan las letras, juegos de composición de palabras como el Scrabble. En este juego, en el Mixmo, de 2 a 6 jugadores, vamos a intentar tener los mayores puntos formando las letras. No era un tema de puntos, perdón, que se me ha ido otro juego. Aquí lo que teníamos que hacer era quedarnos sin letras y acabar el primero. Vamos a ir cogiendo de un pool una serie de letras y vamos a tener que ir componiendo palabras y podemos reutilizar las letras de unas a otras si hacemos como crucigramas, verticales, horizontales, etcétera, ya sabéis. Además, la presión de que tenemos que intentar ubicar las letras, en el momento que alguien las tenga todas colocadas, grita Mixmo y se le añaden más letras al pool a todos los jugadores, lo cual a mí me genera un poco de estrés. Quizás es verdad que no es precisamente mi juego de letras, pero bueno, está muy bien, es una bolsa de tela con baquelita, aguanta perfectamente prácticamente hasta la lava, o sea que siempre es una opción si vais a tener juegos piscineros y demás, pero sí que es verdad que el tema de las letras a la hora de colocarlo, pues hace falta una mesa. A lo mejor juego de toallas sí que no es. Pero vamos con uno de los juegos de cartas que más éxito han tenido, ¿sabes? Un montón, complejo no es, podríamos decir que prácticamente un party, pero bueno, oye, hay que reconocerle el mérito, vender siempre, y además si has vendido mogollón, pues yo, bien que me alegro. Estoy hablando del Virus de Trangis Games, es un juego de 2 a 6 jugadores de cartas, todo el mundo sabe cuál es, y si no, pues es un juego en el cual es de cartas de órganos, de medicinas, de tratamientos y de enfermedades. Vamos a tener que bajar nuestros órganos a fin de tener órganos sanos y vamos a ir jugando virus en los órganos del resto y medicinas en el nuestro, para tener un virus sano, un órgano sano, órgano infectado o órgano inmunizado. Al final es una cuestión de ir robando cartas a los jugadores que vayan más avanzados e intentar guardarnos en la mano las cartas que van a ser necesarias para una última jugada maestra y ganar la partida. Es verdad que quizás no es uno de los juegos más complejos, pero sigue funcionando, se sigue vendiendo y además se sigue muy bien en todas las. Así que si tu única oportunidad es jugar a un virus, pues ¿para qué no lo vas a llevar? En fin, tengo un par más, van a ser una descripción rápida, pero no me gustaría acabar el programa también sin recomendaros algo para que os llevéis a la tranquilidad de vuestro hogar. Quizás en un momento dado van a poder dejar tranquilos y vais a poder jugar vosotros solos a algo que es un solitario, quizás, bueno, aunque hay juegos que ya hemos hablado que tienen un jugador como posibilidad, podéis jugar un solitario, un rol, etcétera y tal. Bueno, pues ¿por qué no llevar ya un especial? A mí me ha sorprendido, quizás no es uno de los mejores exponentes de su género, pero ha salido muy bien de precio y es muy pequeñito. Estoy hablando de los IQ Files. Son una serie de juegos de cartas de Do It Games. Hay varias versiones, en concreto yo jugué a Amnesia y es una especie de escape room. Vamos a abrir los mazos de cartas y vamos a ir, tenemos una baraja numerada, vamos a ir resolviendo acertijos, mirando una carta de coordenadas y vamos viendo si acertamos o no en nuestra sospecha. Es un juego quizás que no es tan fácil, tiene alguna probabilidad de quedarse atascados, como podríamos decir en un Lock u otros similares, pero es que es prácticamente una baraja doble.
con lo cual es muy fácil de llevar y además de precio salía fenomenal. Yo, desde luego, le daría. Y ya os digo, para acabar el programa vamos con los juegos de ya cajas que se meten en todos los lados, prácticamente con un paquete de clines más grande y que al final, pues mucha diversión condensada. Y he de reconocer que no habría esta parte del programa si no fuera gracias a una editorial. Pero bueno, lo dejaremos para el final, de sorpresa, aunque sospecho que... Yo en principio recomendaría un juego muy sencillo, roles ocultos, para muchos jugadores, juego que ha vendido un mogollón, tiene películas y tiene un montón de cosas de universo, por sorprendente que pueda parecer. Juego de Asmodee, estoy hablando por supuestísimo de los Hombres Lobo de Castro. Juego de roles ocultos, cada uno va a tener una carta donde va a venir si es un aldeano, si es un personaje o si es un lobo. Durante la noche todos cierran los ojos, pero los lobos se despiertan y de manera mímica, un poco demasiado graciosa por lo que sería un hombre lobo, deciden entre los hombres lobo que haya, si hay varios, si hay uno, ni de nada, se elige y ya está, a qué aldeano van a ejecutar. Hay, como ya os digo, varios personajes que intentarán pasar desapercibidos para que los lobos no ganen los primeros en este juego, bueno, de roles ocultos, en los cuales los aldeanos al final tendrán que decidir de la ronda a quién de ellos linchan, ejecutan en la plaza. Bueno, si jugáis con niños, el pobre se va a la cara, ¿vale? Pero no saldrá nunca porque está muerto. Bueno, a lo que vamos. Importante también que los lobos desvíen la atención para que los aldeanos que están dormidos no sepan quiénes son. Es un juego, ahora mismo está a 10 euros, el paquete básico, muy bien, inició prácticamente los roles ocultos como tal, necesitas un narrador, eso es lo peor de todo, pero además, sobre todo, decir que es un juego para una multitud, es que juegan de 8 a 18 personas. Joder, 18 personas, ¿qué juego tenéis vosotros de 10 euros que jueguen 18 personas? Aunque solo sea por eso. Partidas de media hora, quizás hay que cortar un poco el debate porque la gente además se enciende en ocasiones demasiado, pero muy bueno, juego fenomenal, ha vendido muchísimo, ya os digo, películas y todo a su favor, es muy merecido y fácil de llevar, incluso en una cartilla. Así que, nada, un éxito. Luego, que todavía no estamos cansados de dados y queremos llegar a algo sencillo, fácil, un push your luck, pues creo que se puede conseguir todavía sin ningún problema. Estoy hablando del Zombie Dice, Dados Zombie, en estupendo castellano, de una editorial clásica que últimamente no tengo muy localizada con muchas novedades, pero Steve Jackson Games, en los cuales vamos a una serie de dados, coger dados y tenemos dados que son zombies de 3 tipos, rojos, amarillos y verdes, cada uno según su dificultad. Los rojos son más difíciles y los verdes son más fáciles. En estos vamos a tener una serie de resultados que pueden ser pasos, significa que hemos huido, mordiscos, que es que estamos fastidiados, y disparos, que es que hemos abatido al zombie. Nuestro objetivo, ir un push your luck tirando los dados hasta conseguir el mayor número posible y plantarnos antes de conseguir 3 mordiscos, que sería lo que nos eliminaría de la partida. Push your luck clásico, sencillito de explicar, dados muy llamativos, vienen en una hojita que se tiran los dados y da mucho placer, aunque solo sea ver los dados de baquelita rodar y hacer ruido. Muy bien. Y luego ya con lo que iba, 2 juegos mínimos prácticamente de tamaño de paquete de clines y que han salido extraordinariamente bien. Estoy hablando de los juegos de la editorial Oink Games, editorial japonesa tenía que ser. Tenemos el Deep Sea Adventures. Deep Sea Adventures es un juego, ya os digo, caja chiquitita en la que vamos a tener unos dados que vamos a usar para avanzar en nuestra exploración del fondo marino. Vamos a tener además cada jugador, de 2 a 6 jugadores admite el juego, un buceador que va a bajar del barco y va a explorar las profundidades marinas. Como os digo, en la búsqueda de reliquias, tesoros o cosas. Además, hay un problema, que es que como somos pobres de solemnidad, tenemos que compartir el oxígeno entre todos los jugadores. Una vez más es un push your luck, vamos a ir bajando a las profundidades, cada vez hay recompensas más interesantes, pero cuanto más avancemos y más carguemos, más difícil nos va a resultar volver a la superficie y además más oxígeno vamos a estar. Hay pocas partidas en las que no hayamos muerto todos los buceadores asfixia. Al final, el que consiga llegar a la superficie prácticamente ganará. Las risas están aseguradas, partidas muy cortitas de media hora. Y ya os digo que es un paquete prácticamente de clines el juego. Una maravilla. Y luego, mismo tamaño, misma editorial, tenemos, una barbaridad, nominado al Spiel des Jahres de 2022, estoy hablando de Scout, como no podría ser de otra manera. Scout es un juego en el que de 2 a 5 jugadores vamos a intentar organizar el mejor espectáculo circense. Podríamos entrar en la representación de esta temática en el juego, pero al final es un juego de cartas. Quizás es verdad que, le han dado este giro para intentar hacerlo más atractivo, pero al final es un juego de cartas numéricas. Vamos a intentar ir juntando cartas con los mismos números o determinadas combinaciones para jugarlo de nuestra mesa de nuestra mano a la mesa. Esta jugada nos va a granjear puntos.
Y también llegará un momento en el que podremos coger cartas de la mesa y añadirlas a aquellas que nos vengan bien. Uno de los giros que hace este juego maravilloso y especial, pero especial bien, no como esa gente que conocemos que es especial, pero dicho torciendo el morro, es que las cartas están divididas en diagonal y tienen una mitad de un valor y un color y la otra mitad de otro valor y otro. Una vez que están en nuestra mano, la posición de las cartas no se puede alterar, ni se pueden girar, o sea que las tenemos que tener tal cual. Pero a la hora de ver las cartas en la mesa, sí que las podemos coger haciendo grupos, colocarlas en nuestra mano como mejor nos convenga, agrupadas eso sí, y en una de las direcciones, pero sí que las podemos, lo cual le da mucho interés a cómo juegan las cartas, cómo juegan las cartas a la mesa para recuperarlas después, o que nos interesa que juegue el oponente para hacernos nosotros con ello. Además, hay otro giro de argumento, otro giro de mecánica de las reglas para hacerlo interesante, en el cual podemos usar una ficha de scout para recoger gente, reclutar gente de la mesa, coger cartas de la mesa a la mano y jugar a espectáculo al mismo tiempo. Es verdad que es un juego muy sobrio, pero muy llamativo, y es increíble la diversión que ha podido meter esta editorial en unas cajas tan absolutamente que casi parecen ridículas. Cuando llegas a la noche de juegos y sacas esto, la gente nada, incluso se oyen risas, pero una vez que lo ven, oye, es que es una pequeña obra maestra. Alguno dirá que es normal que sean japoneses. Bueno, pues no lo sé, pero sí que les ha quedado muy pintón. Bueno, agradeceros muchísimo que estéis allí. Este ha sido el final, hemos acabado con todos los juegos. Quizás se nos ha hecho un poco largo, ya miraremos la duración final del programa, porque ya sabéis que al final siempre hay algo de postproducción, algún ruidito que meto y tal. Sé que habéis escuchado más música y ruidos, hemos tenido una innovación tecnológica muy importante, ya os las descubriré si estáis muy interesados en el programa que viene, y nos vemos en el programa no va a ser la semana siguiente, va a ser muy breve, porque de hecho ya está grabado, pero por un azar del destino este ha venido antes, sobre las novedades del mes de julio, donde hay unas novedades importantes entre el verano. Es verdad que la gente cansando, pero bueno, todavía hay algunas cosas muy interesantes que hay que estar al tanto, junto con algún Kickstarter también interesante que tiene que salir. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Emilio, director y locutor del programa. Me podéis encontrar en redes sociales, tenemos perfil con el Reino del Dado. Muchísimas ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.